Hermanos, pudiéramos decir que estamos ante uno de los pasajes más, no sé si decir emblemático, icónico, acerca de la identidad y cómo se presenta el Señor Jesucristo. Él utiliza esta figura de la vid, más bien una alegoría, no es una parábola propiamente. Y Jesús nos tiene acostumbrados a utilizar estos elementos que ayuden a nuestros sentidos. Y creo que básicamente por dos razones, por dos razones. Y la primera es que nosotros necesitamos ser ayudados. Necesitamos ser ayudados para poder visualizar o tratar de comprender verdades espirituales a la luz de realidades cotidianas, ¿verdad? Por eso él siempre utilizaba aquellas cosas que nosotros podíamos relacionar. Y en segundo lugar, es una manera de él captar nuestro interés. Sin embargo, debemos tener cuidado porque el uso de los sentidos para poder captar una verdad de las Escrituras no significa que el buen uso de alguna figura o la elocuencia es aquello que nos lleva a abrazar la verdad. Hay una diferencia en entender, comprender de una manera cognitiva una verdad y otra muy diferente que es la obra solamente del Espíritu Santo, abrazar esa verdad. De hecho, cantábamos: ¿cómo agradezco, Señor? Me has hecho ver, entender, comprender tus verdades. Eso es lo que hace Dios. Pero bendito nuestro Señor, que nos acerca a esas verdades, como en la mañana de hoy, utilizando pan, utilizando la copa, elementos que nos ayudan. Y eso hace en este momento el Señor Jesucristo al tratar su vida como aquella vid verdadera. La vid es una de esas imágenes que no son necesariamente, no nacen con el ministerio del Señor Jesucristo. No, es una alegoría utilizada en todas las escrituras, es parte del lenguaje de Dios para aquellos que nos acercamos a las escrituras. El concepto de la vid incluye tantas cosas. Era parte de la vida del pueblo desde el antiguo pacto. Tiene que ver con familiaridad, comunión, vida, celebración, alegría. Más adelante el vino, la sangre. Desde el principio, la vid, la viña, las uvas son importantes en las escrituras. Y Jesús pretende abrir los ojos de los discípulos y los nuestros en esta mañana para que podamos entender nuestra salvación en términos de dependencia de Él, y lo hace tomando para sí esta imagen de la viña diciendo: yo soy la vid verdadera. La gran doctrina de nuestra unión con Cristo, pero a la vez una advertencia para el misticismo. Somos pámpanos, somos ramas que nos alimentamos de Él, que damos fruto. Todo eso está contenido en este pasaje. ¿Quiénes son discípulos verdaderos de Cristo? ¿Cómo lucen esos discípulos? ¿Qué cosas hacen? ¿Qué los identifican como tales? Amados hermanos, y debo decirles de antemano que si se han sentado delante de Juan capítulo 15, versículos del 1 al 11, por ejemplo, sabrán que posiblemente es un pasaje un poco complicado para bosquejar. Hay muchas ideas que parecen repetidas, hay algunos énfasis. Jesús está ya en el último tiempo, quiere decir cosas relevantes al corazón de sus discípulos que les sirvan cuando Él no esté presente. Así que no vamos a concluir hoy, pero quiero que le hagamos 4 preguntas a este texto. Primero, ¿qué es esto de la vid? Así comienza el texto. ¿Qué son esos ramos? Y voy a tomar el lenguaje prestado, quizá de Pablo, desgajados. Pámpanos o ramos o sarmientos que son pero que no son.
Pero ¿cuáles son esos ramos, esos sarmientos que sí tienen una unión vital con la vid? Y en cuarto lugar, ¿qué sucede en el desarrollo? ¿De qué manera es la dinámica de crecimiento, ¿verdad?, de esos pámpanos que sí son parte vital de la vid? Yo creo que en esta mañana, si Dios nos permite detenernos hasta aquí y evaluar nuestras vidas a la luz de esta enseñanza, debemos dar gracias a Dios. Porque esto es la esencia del Evangelio. Es una manera de presentar la salvación, Cristo como aquel del cual fluyen todas las bendiciones de Dios. Y precisamente ese es nuestro primer encabezado. ¿Qué es esto de la vid? Jesús es la vid verdadera. Lo vemos en el verso 1. Voy a ir tomando de diferentes lugares porque esta idea se repite también en el verso 5. Jesús dice, yo soy la vid. En el verso 1 dice, yo soy la vid verdadera. Y algo importante para aquellos que llevan anotaciones, este es el último de los 7 yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Lo hemos visto en varias ocasiones. Es la última vez que Él dice yo soy. En cada una de estas ocasiones Él llama la atención a su deidad. Así que está hablando como Dios acerca de la vid. ¿Cuál es la relación que hay entre este yo soy, Jesús, la deidad de Cristo, y el hecho de que Él es la vid, la figura de la vid? Amados hermanos, para eso nosotros debemos profundizar lo que significa la vid en este caso. Les dije que es una imagen que puede ser prestada del Antiguo Testamento. Dios la usó principalmente, esta figura, para referirse a su pueblo Israel. Y ahí comenzamos a mirar la conexión. Por ejemplo, el profeta Jeremías pone esta figura en labios de Dios. Jeremías capítulo 2, verso 21. Y allí está hablando Dios. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. Yo fui que te planté. Aquellos que saben un poco de agricultura, de buenos frutos, en el caso de las uvas, saben que es importante las cepas, ¿verdad? De hecho, tengo entendido que el vino que se produce en el cono sur del continente americano son cepas que fueron llevadas de otros lugares, España, Italia, Francia. No conozco mucho de esto, pero es importante. Dios está diciendo, yo establecí mi viña, yo mismo la sembré, yo mismo escogí aquello que sembré. Sin embargo, en este tiempo, Israel estaba llamada, y esta es la conexión, a ser el canal mediante el cual las bendiciones de Dios, las bendiciones del pacto de Dios fluían hacia el mundo. Lo vimos en Abraham, pero todo Israel estaba llamado a ser ese lugar donde la presencia del único Dios verdadero estaba allí para bendición de todos. Recordemos el templo. Pero Israel demostró ser una viña que se tornó infiel e infructuosa, sin fruto. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos una y otra porción donde Dios se lamenta de la condición que este pueblo había adquirido, dejando de ser aquella viña de frutos frondosos, de bendición, para convertirse en algo tan alejado de allí. Ese mismo pasaje de Jeremías capítulo 2, el verso 21, precisamente es una pregunta que le hace Dios. Mira lo que tú eras. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Qué pasó ahí? Eso no fue lo que yo sembré. Oseas, el profeta Oseas también se lamentó. Oseas 10:1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto, pero ¿qué dice? Para sí mismo. Ella se bebe su vino. El fruto es para ella. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos.
dejó de ser lo que era. El propósito para el cual estaba allí, esta viña frondosa, de buena cepa, de buen fruto, dejó de ser, hermanos. Y en Isaías capítulo 51, versos del 1 al 7, no lo vamos a leer. Ustedes pueden mirar el cuadro más desgarrador acerca de la infidelidad de ese pueblo. El profeta de nuevo utiliza allí la imagen de una viña. De paso, fue posiblemente el pasaje que el Señor Jesucristo tenía en mente cuando Él contó una parábola para ilustrar Mateo 21. Allí el rechazo de este pueblo, aunque enfatiza de manera particular lo que este pueblo hizo con cada uno de los emisarios de Dios. Cuando lo fue enviando, los mataban, los herían. Y finalmente envía a su hijo y dice, quizás como es mi hijo, ellos no van a hacer lo mismo con él. Y sabemos que el hijo es Cristo. Mateo 21, versos 33 en adelante. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó. Y fíjense allí cómo este hombre que plantó esa viña la cuidó. Obviamente es Dios. Pero algo sucedió. Y esa es la historia del pueblo de Israel. Y el punto es este, hermanos. Israel fue bendecido para que fuese ese canal por medio del cual Dios iba a dar o daría sus bendiciones, el Dios de buena voluntad, a los hombres. Es lo que representa la viña. Pero hermanos, es fácil notar que la viña, que cualitativamente parecía que era una fuente de bendición para muchos, se tornó, usando el lenguaje de Jeremías, en una productora de fruto para sí. Y es donde entonces entra Jesús y se apropia de ese concepto de la viña, ya que Él se señala a sí mismo como la vid. Yo soy la vid, yo soy la viña. Y es donde entendemos que viene el énfasis. Yo soy la vid verdadera. Eso es importante. Dios no ha acortado su mano para con la humanidad. El propósito de Dios sigue vigente. La infidelidad de Israel no detuvo el plan de Dios para conceder salvación y gran bendición a los hombres. Pero esta salvación y esas bendiciones fluyen a través de Cristo. Él es la vid, Él es la viña. No miren más allá, miren a Cristo. Y el hecho de que Jesús diga, yo soy la verdadera vid, nos lleva por lo menos a dos pensamientos, hermanos. Y el primero es el siguiente. Aquellos que tienen algún conocimiento sobre vino y viñedos, sabrán que aunque la marca del vino determina en parte su costo y su calidad, la verdad es que cada cosecha es única. No es lo mismo beber un buen vino del 2018, 2015, hay que buscar cuáles fueron mejores cosechas. De hecho, el año pasado hubo tantos titulares en periódicos de varios productores diciendo que iba a ser, parecía, el peor año en las últimas 40 o 50 años, 4 o 5 décadas, lo peor. Y es que factores como el clima, plagas, etcétera, pueden hacer una gran diferencia cada año. Y eso hace entonces posible que más allá de la especulación del mercado, la fama que haya sido ganada, un gran viñedo puede tener una muy mala cosecha. Israel, en cierta forma, vino a ser como los viñedos convencionales. Tenía todo para ser un gran viñedo, pero la calidad de su vino decayó al punto que se echó completamente a perder. En cambio, Jesús no. Él dice, yo soy la verdadera vid. Jesús es esa vid verdadera, inmutable, de la cual fluyen de manera inalterable las bendiciones de Dios. Siempre, hermanos. Todas sus bendiciones. Todo el tiempo.
No hay malas cosechas. No, hay bendiciones buenas y abundantes por medio de Él. Hermanos, ahora bien, hay un segundo pensamiento acerca de que Jesús es la vid verdadera. Y es que, en definitiva, Israel solo podía ser un tipo, una representación de la verdadera vid, la cual es Cristo. Esa verdadera vid de la que fluyen las bendiciones de Dios siempre fue, siempre es y siempre será Cristo. Él, todo lo que vimos en el Antiguo Testamento habla acerca de Él. Todo lo que parece provisión de Dios. Oh, en aquel momento Moisés quería agua, se airó, tocó aquella roca, brotó agua. Pablo escribió, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Esa roca de la cual salió agua que fue golpeada, hablaba de la verdadera fuente que es Cristo, que fue golpeado por Dios para producir grandes bendiciones para nosotros. Pero igualmente el pueblo veía la provisión de Dios en el maná, en el desierto. Y en Juan capítulo 6 dice Jesús, yo soy el pan que descendió del cielo. Juan capítulo 6 verso 51. Yo soy ese pan. El maná hablaba acerca de mí. Yo soy la vid de la cual fluyen todas las bendiciones de Dios. Él siempre lo ha sido, Él lo es y siempre lo será. Yo creo que está claro en el texto, el contexto y mirando la revelación de Dios desde el principio. Ahora bien, Jesús se presenta como la vid, pero coloca a sus seguidores nominales, aquellos que se llaman sus discípulos, los que externamente siguen a Jesús, como ramas de esa vid. Él es tanto la raíz como el tallo y tiene ramas. Y eso nos lleva a la segunda y a la tercera pregunta. Lo primero es, ¿qué es esa vid? Es Jesús. Jesús es la vid. ¿Y en qué sentido es la vid? Oh, porque Él es aquel de quien siempre han fluyen y fluirán todas las bendiciones de nuestro Dios. Ahora bien, la segunda pregunta, ¿qué sucede con los que no están unidos vitalmente a la vid? ¿Y de dónde viene esa pregunta? Oh, el verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará o será quitado. Versículo 6 también. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Fíjense cómo, aunque en el lenguaje de la alegoría de esta figura, el Señor Jesucristo presenta algunos pámpanos, algunas ramas, algunas hojas que están colocadas allí, pero que no son, pero que serán desgajadas, que serán quitadas. Estamos hablando definitivamente de una calidad de rama que no está vitalmente unida a la vid. Y el punto de partida aquí es este. En la ilustración o el ejemplo o la alegoría utilizada, Jesús refiere estos dos tipos de ramas en términos cualitativos. El primer tipo de ramas son ramas que no están unidas vitalmente a la vid. Y es un primer hallazgo. Puede haber ramas en esta ilustración de Jesús que aparentan estar unidas vitalmente a la vid, pero que no lo están. ¿Qué es eso? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿A quiénes se está refiriendo Jesús? Hermanos, cuando hay fuerte viento, algunas ráfagas, siempre caen muchas hojas al piso. ¿Verdad que sí?
Sin embargo, esas hojas que caen, simplemente caen a borbotones, si se puede usar el término, en un momento específico, pero era cuestión de tiempo que cayera. Porque eran hojas enfermas, hojas débiles, hojas secas. Ustedes no ven o se ve extrañamente cuando un árbol es removido que hojas sanas caigan. Normalmente caen cuando la rama que la sostiene también se desprende. Y esto es así porque las hojas saludables se adhieren eficazmente a las ramas, ya que éstas están unidas vitalmente al tronco o tallo por medio del cual fluye la savia desde la raíz. Y lo que realmente mantiene a esas hojas verdes, saludables y fuertes es el elemento por medio del cual reciben la savia. Hay una palabra que aprendí cuando niño y la verdad es que se me olvidó. Pecíolo se llama. Así es, profesoras. Sí, yo la verdad es que es ese tallito que viene de la hoja hasta la rama que a su vez llega al tronco. Eso es lo que nos trae la alegoría de la vid. Jesús lo usa para explicar una realidad espiritual y parece que una poderosa razón por la que Jesús habla de ese tipo de ramas es por la presencia de Judas dentro de los discípulos de Jesús. Y eso lo derivamos haciendo, hermanos, una pequeña conexión. Tan pronto como Jesús habla de dos tipos de ramas, en el verso 2, procede a decir en el verso 3, lo pueden ver en sus Biblias allí, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En cuanto a la fuente de la limpieza, la palabra de Dios, eso lo vamos a ver la semana pasada, pero quiero detenerme en esa declaración de Jesús, ya ustedes están limpios. ¿Qué escena evocan estas palabras? Nos devolvemos un par de capítulos y en el contexto del lavado de los pies, en Juan 13, versículo 10, ante la negativa de Simón de querer ser lavado, y Jesús le dice que no va a tener parte con él, él dice, lávame enterito, parece exagerado como él solo, ¿verdad? Jesús le responde, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros, de nuevo aquí, limpios estáis, pero agrega, aunque no todos. Y Juan añade lo siguiente, como un comentario suyo también inspirado, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Por el contexto sabemos que esa limpieza significa regeneración. Ellos eran salvos. Y volviendo al verso 3, ustedes son limpios por el efecto de mi palabra en ustedes. En el verso 3 ya Judas no está allí. Judas se había parado y se había ido. Pero Jesús quería que ellos supieran que había alguno en medio de ellos que podían ser contados como ramas de esa vid, pero que no estaban vitalmente unidos. Jeremías, el pasaje que leímos, capítulo 2, leímos el verso 21. Miren cómo sigue verso 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Ya él se refirió a ellos como vid, que eran una buena vid. ¿Y en qué tipo de vid se habían convertido? Verso 23, ¿cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Amados hermanos, los discípulos están limpios. Judas no está limpio. Los 12 son discípulos. Jesús es su Señor. Sin embargo, Judas no era una rama, un pámpano, un sarmiento unido vitalmente a Cristo. Eso es lo que él está diciendo.
Hermanos, y es importante que sepamos que tanto el señalamiento de Judas en Juan capítulo 13 como el traidor, como lo que está sucediendo en este momento cuando Jesús quiere librar sus corazones de angustia, todo esto le pasó por aquí a ellos, ¿sabían? Todo. Ellos no estaban entendiendo lo que Jesús les está diciendo. Sin embargo, no importa. Él sabe que su palabra siempre cumple su propósito y a su tiempo el Espíritu Santo, parte de lo que haría, como vimos en Juan 14:26, es recordarle a ellos todas las cosas que Él les había dicho. Hermanos, eso es importante, porque el Espíritu Santo no nos trae nueva palabra de Cristo. Usa la palabra de Cristo que nosotros hemos consumido. Y una nota aquí, hermanos, es por eso que insistimos en que los niños deben memorizar las Escrituras. Porque es esa palabra la que el Espíritu Santo va a utilizar para recordar esas palabras de Cristo y llevar esos corazones a Cristo. Ahora bien, Jesús en nuestro pasaje señala lo que ocurre con aquellos que no son verdaderas ramas, los que siendo expuestos a la luz, rechazan la luz. Y es impresionante lo que él dice. Juan describe a estas ramas así en Juan 3:19. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y si bien ese texto incluye a todos los hombres sin Dios, fíjense cómo no dice porque no amaron a Dios, dice amaron más las tinieblas que la luz. El texto da la impresión a hombres que se acercan a Cristo, que les parece interesante lo que Cristo dice, que les hace sentido, y como aquel que estaba delante del apóstol Pablo, aquel Herodes, les dicen a Cristo, wow, casi me persuades. Es de esos, amados hermanos, dentro de ese grupo que estando expuesto a la luz, recibiendo los beneficios de la luz, amaron más las tinieblas, estaba Judas, el más cercano de todos. Pero la prueba irrefutable de que no importa cuán cerca estés de Cristo, si no eres una rama vitalmente unida a Cristo, no eres de Él. Y lo que Jesús dice de este tipo de rama, en este pasaje es muy significativo. Mire lo que él dice, y me refiero al verso 6. Dice que este tipo de rama es echada fuera. En algún momento ya no va a estar, ni siquiera en este contexto. Es cuestión de tiempo de que esté fuera. Ya Jesús utilizó ese lenguaje antes en Juan capítulo 6, verso 37. Dice que el Padre me da, vendrá a mí, el que a mí viene no le echo fuera. Los que vienen a Cristo, Él no le echa fuera. Pero Él está diciendo en este texto que estas ramas que no han venido a Él porque no están unidas a Él, serán echadas fuera. Y como consecuencia de ser echados fuera, Jesús sigue diciendo, en segundo lugar, que se secan. Por estar fuera se secan. Amigo presente, el hecho de estar en el contexto del pueblo de Dios de alguna manera prepara tu corazón y está cerca de la verdad. Cuando finalmente el amar más a las tinieblas te saca de este lugar, hay menos esperanza para ti. Y lo que ocurre con esos es que finalmente se secan. Mire lo que dice Isaías 40:24. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplen ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Así como una de las consecuencias de tener intimidad con Dios, en el lenguaje del Salmo 1,
es que es una persona que lleva su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prosperará. De la misma manera, aquel que pierde intimidad, aún sea de estar lejos del lugar donde está la bendición de Dios, se comienza a secar, a secar. Por eso cuando alguien abandona la reunión del pueblo de Dios, amados hermanos, el tema no es ni siquiera si es salvo o no, sino las consecuencias de haberse alejado de la verdad. Se seca, es lo que dice el texto, hermanos. Y Jesús agrega, y los recogen. Y más adelante dice, y los echan en el fuego. En una ocasión, Jesús, enseñando sobre los últimos tiempos y el destino de los malos, cuando está explicando la parábola del trigo y la cizaña, hablando de el destino de los segundos, mira lo que dice Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, el mismo lenguaje, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Cuando dice de su reino, está hablando de la tierra. El contexto de la parábola y del trigo y la cizaña es el mundo. Y está hablando de aquellas personas que no consideraron a Dios y que algún día serán recogidos. Y Jesús concluye en Juan, nuestro pasaje, Juan 15:6, y arden. No solo son echados en el fuego, sino que arden. Mateo 25:46, hablando de los últimos tiempos, también dice, e irán estos al castigo eterno. Hermanos, eso es aterrador. Así como acercarse a Dios es el bien, alejarse, menospreciar a Dios, alejarse de la comunión del pueblo de Dios, estar lejos de Cristo, comienza a secarnos y finalmente pagamos las consecuencias. Y así concluye precisamente el Salmo 1, versículos 4 al 6. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El mismo lenguaje otra vez. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, y es precisamente la iluminación que recibió Asaf. Cuando en el Salmo 73, verso 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos lo harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Sí, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y en el verso 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Si eso te produce terror, bendito sea Dios, porque estás reaccionando. Y con razón se dice de Judas, cuando se estaba escogiendo a su sustituto en Hechos 1:25, dice, para que tome la parte de este ministerio apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. La Biblia de las Américas dice, para irse al lugar que le correspondía. Cuando nos vamos apartando de Dios, cuando somos esas ramas que son desgajadas y primero se ve en el contexto de este mundo y al final Dios se olvidará de ellas para siempre. Cuando miramos eso, realmente estamos viendo, deberíamos poder previsualizar o visualizar cuál es el fin realmente, que es destrucción. Y no quiero esperar al final para que pienses un poco sobre tu propia vida y cercanía de Cristo. Judas no estaba más cerca de Cristo cuando estaba a su lado, caminando con él o haciendo milagros, que cuando estaba lejos y se ahorcó. Siempre estuvo en la misma posición. Pero mientras estuvo al lado de Cristo, había esperanza. Cuando en su desesperación
lejos de venir a Cristo, huye y busca su propia salida, solamente estaba confirmando hacia dónde él siempre se había dirigido. Finalmente llegó a su propio lugar. Qué terrible estar tan cerca y ser de esas ramas. ¿Qué sucede si este árbol se mueve? ¿Te vas a quedar allí abrazada de Cristo? ¿O eres de las ramas o las hojas que van a caer y se van a secar? Esto nos lleva a la tercera pregunta. Sabemos quién es la vid, ya sabemos quiénes son estas aparentes ramas que no son ramas genuinas. En tercer lugar, ¿qué sucede con los que están unidos vitalmente a la vid? Esos pámpanos, esas ramas que de verdad están unidas vitalmente. Bueno, hay tres marcas distintivas que están abarcadas, están contenidas allí en toda la porción hasta el verso 11. Realmente es tanto lo que hay allí en este pasaje. Lo primero es, en esta analogía, y eso está en el verso 2, versículos 4 al 5 y el 8, que es claro que esas ramas producen fruto. Y esa característica las separa más claramente de las ramas falsas. ¿Qué fruto? Vamos a hablar de eso la próxima semana. La segunda marca distintiva es que en el verso 9, ellas permanecen también en el amor de Cristo. Permanecen en sus palabras, permanecen en su amor. Pero en tercer lugar, en el verso 10, nos habla allí de que el gozo de Cristo está en ellos. La palabra de Cristo, el amor de Cristo, el gozo de Cristo son estas marcas distintivas de estas ramas. Ya Jesús les había dicho a quienes profesaban fe en Él, en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eran discípulos nominales. Ellos profesaban creer en Él, pero es la permanencia, el fruto, la obediencia, los privilegios y las bendiciones, como vamos a mirar, lo que realmente son una evidencia del verdadero discipulado. El recibir la palabra de Cristo como la voz autoritativa para nuestras vidas es una de esas evidencias. Un fruto de la autenticidad de nuestro discipulado. Pero lo que señala este texto, hay dos particulares que por lo menos por el día de hoy quiero que queden en sus mentes acerca de esas ramas que sí están unidas vitalmente, es que siempre dan fruto. El llamado allí en el texto es permanecer. Y esa permanencia prueba si la unión con la vid fluye con vida o si es meramente artificial y externa. Miren el verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, en que se evidencie que realmente hay savia que está pasando a sus ramas, a sus hojas que están verdes, y el resultado se ve. Y así prueben que son mis discípulos, dice el texto. Permanecer fructíferamente con vida, amor y gozo fluyendo a través de nosotros por la conexión entre nosotros y la vid, prueba que somos discípulos. Yo sé que es un pensamiento que hay que expandir, hermano. La idea es permanecer. Y permanecer llevando frutos nos confirma. De hecho, llevar fruto es lo mismo que vivir para la gloria de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que llevan fruto. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que viven para su gloria. El mismo verso 8 lo confirma. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Fruto de permanencia vital con la vida. Esos tres conceptos entonces están allí estrechamente ligados, pueden ser sinónimos. Estamos unidos a Cristo. Amén, lo creemos por fe.
Porque estamos unidos a Cristo, damos mucho fruto. Y porque estamos unidos a Cristo, nosotros vivimos para la gloria de nuestro Dios. Le dije de una segunda verdad. Y está en el verso 5. Acerca de esas ramas. La primera es que siempre llevan fruto, porque están unidas vitalmente a Cristo. Pero lo segundo es, el verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Oiga cómo concluye ese texto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Todo fruto, entre comillas, que no proceda de la savia que viene de Cristo, es nada. Es basura, es hojarasca que se quema, como dice el apóstol Pablo. No somos la vid, ni tú ni yo somos la vid. La vid es Cristo. El diseño entero de que no seamos la vid, sino que seamos pámpanos completamente dependientes, que hemos sido injertados en la vid, es que la gloria la reciba Dios, hermanos, y no nosotros. Todo el diseño de depender del viñador para que dirija la forma externa de la estructura de nuestra vid y de los pámpanos es para que Dios reciba la gloria de todo lo que se pueda vislumbrar o ver claramente en tu vida. Lo que nos lleva a una verdad importante, finalmente. Cuarto lugar, cuarta pregunta. Si depender realmente no es algo que nosotros hacemos, si depender es estar unido a Cristo para que a través de Él fluyan todas las bendiciones de Dios, si nosotros finalmente no podemos mostrar nada a Dios que no haya venido de Cristo, pero que a la vez nuestro Padre Celestial quiere que nuestra vida sea una vida muy fructífera, ¿cómo es ese proceso de Dios para cumplir su propósito en los que están unidos vitalmente a la vid? ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona eso? El verso 1 dice, yo soy la vid verdadera, dice Cristo acerca de sí. Dice, mi Padre es el viñador. Nosotros somos pámpanos. El viñador es quien hace la obra. El viñador es quien hace el trabajo. Por eso es que Pablo dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento es Dios quien lo da. Él es el viñador. Hermanos, cuando Juan habla de permanecer, parece ser que permanecer se refiere a algo que tú y yo hacemos. Permanece en su amor, permanece en su gozo, permanece en mi palabra, dice Cristo. Está diciendo Juan y Jesús a la vez que depende de nosotros nuestra permanencia. Y que cuando dejamos de esforzarnos, somos desgajados. Esa es la enseñanza. Cristo le está diciendo a sus discípulos, dependan de mí. Nada de mí pueden hacer, así que más le vale que dependan de mí. Hermanos, si esto es así, aunque está por probarse que no es así, la salvación sería por obras. Y esta salvación entonces se pudiera perder. Quiero rápidamente responder a ese tipo de inquietudes. Cuando Cristo te dice, depende de mí, fuera de mí nada puedes hacer, es un mandamiento, pero en ningún momento está diciendo que depende de ti. La respuesta es un tajante no. Y solo podemos hacernos esas preguntas cuando hacemos un acercamiento descuidado al texto. Miren, hermanos. Nuestro gozo, nuestra felicidad y paz se sustentan en la comprensión de la doctrina de la fidelidad de Dios aplicada a la salvación. Por eso tenemos gozo,
Por eso tenemos paz, por eso tenemos felicidad, porque la salvación es de Dios, hermanos. Y porque Dios es fiel y soberano, inmutable, y nuestro destino y seguridad están precisamente, valga la redundancia, asegurados. Dios es presentado en el texto como el viñador. La rama no se cae, no porque ella se agarre más, sino porque el viñador le mete un palito y le pone una soguita y la agarra, hermanos. Por lo que nuestra salvación no depende de nosotros, así como nada podemos hacer sin Cristo. Nada podemos hacer tampoco para ser separados de Cristo. Hermanos, y lo digo por dos razones. Es Juan quien está escribiendo. Y ya él terminó ese tema en el capítulo 10. Él dice, yo les doy vida eterna. Jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y está diciendo de manera muy clara, cuando yo escojo a alguien para mí y escucha mi voz y la tomo como oveja y como hijo, eso nunca cambia. Pero además, hermanos, hay una segunda razón por la que pienso que Juan se refiere a esto y es la respuesta a lo que sucede con las ramas cortadas. Y pienso que en primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, mire lo que nos dice. Ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, la misma palabra. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El primero en el que Juan, quien también escribe aquí, evidenció eso fue en Judas. Así que permanecer no es un llamado a que por nuestras propias fuerzas nos aferremos a Cristo como si dependiera de eso, en lo absoluto. Eso nos puede ayudar. Con relación a las ramas falsas, un indicador claro de que tu injerto capilar, que es lo que nos puede ayudar, realmente está funcionando. ¿Saben cuál es? Hay varias. Bueno, no sé si aquí hay alguno que tenga pelo, pero le dice, tú sabes, digo pelo colocado. ¿Sabes cuándo sabes que realmente resultó? Si comienzas a notar mechones saludables y densos. Es probable que el procedimiento haya sido exitoso. Nosotros debemos mirar a las ramas falsas como esos injertos que no prenden. En un momento son pegados, parece ser que están y que todo va a funcionar bien, pero no hay vida. Sin embargo, con relación a los creyentes, la obra del viñador es diferente. Y más bien, yo creo que el ejemplo que podemos usar es una exfoliación. Peeling, algunos les dicen. Y es cuando la piel es pulida, se puede decir raspada, es ¿para qué? Para que células muertas sean quitadas. La exfoliación no es lo que sucede con las ramas que son quitadas, porque ellas nunca fueron células vivas. Es más bien pelo que pretendió ser puesto, que nunca se dio, que nunca prendió. ¿Qué hace el viñador? Y con esto concluyo. Los sarmientos, los pámpanos, las ramas, miren cómo funciona. Son cuidados internamente por Cristo, la savia, la raíz, los alimenta. Y externamente por el Dios de la providencia. Miren cómo lo dijo un hombre de Dios. Los sarmientos son cuidados tanto internamente por la vida de Cristo que fluye en nosotros como externamente por el viñador que nos poda.
Y eso es increíble. Yo no lo había visto hasta hace unos pocos años, cuando prediqué sobre eso en una conferencia. Y ahora puedo, y la conferencia era sobre Juan 15, versículo 1 y 2. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Y lo que hace Dios es lo siguiente: Cristo fortalece esa rama, pero Dios poda. Dios trata con tu vida a través del sufrimiento. Dios trata con tu vida trayendo sol, sol que te fortalece y que te da el verdor, pero que a la vez te quita las impurezas. Así que somos cuidados tanto internamente, sigue diciendo este hombre, por la vida de Cristo que corre en nosotros por el Espíritu, como externamente por las providencias de un Padre amoroso que sabe cómo disciplinar a sus hijos para hacerlos muy, pero muy santos. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestras vidas? Amados hermanos, la gracia de Dios, la gracia soberana, el amor eterno de Dios para con los suyos, siempre produce fruto. Amados hermanos, no existe tal cosa como un hijo de Dios que no luce en lo absoluto como un hijo de Dios. Por supuesto que ese fruto subsiste en medio de mucha debilidad. Y lo seguirá siendo hasta que seamos perfeccionados en la presencia de Dios. Pero siempre, hermanos, lamentablemente, y esa es la lección de las ramas que no están unidas vitalmente, siempre hay ramas en las cuales la gracia común parecerá fruto espiritual, aunque no lo sea. Cuando miramos a Jesús en la parábola del sembrador y habla de frutos por un tiempo, no estamos hablando de frutos espirituales. Es que parecería que son. Por un tiempo el pelo que es colocado se mantiene saludable. Pero es cuestión de tiempo que se vaya secando, porque simplemente no está pasando aquello que hace no solamente permanecer en vida, sino crecer y estar saludable. Es lo mismo. Y fruto en tu vida es lo que solo puede ser explicado por el poder del Evangelio. Lo que es claramente contrario a tus preferencias naturales, cuando tú misma te das cuenta que tú no harías eso, a menos que una fuerza superior a ti y externa a ti te incline tu corazón más allá de tus propios afectos. Eso es la palabra de Cristo morando y gobernando en el corazón. Y por supuesto, es una evidencia de que realmente estamos unidos vitalmente a Él. ¿Cómo sabes si estás unido vitalmente a la vid? ¿Cómo son los tratos de Dios contigo? ¿Los ves como un podar? ¿O realmente lo ves como juicio de Dios? El juicio de Dios no es para sus hijos. Sus hijos colocan todas sus cargas y culpas y pecados en la cruz. Y Él no es injusto, nos dice Juan 1:9. Sin embargo, Él trata con sus hijos. Pero hay una gran diferencia en el juicio de Dios y la disciplina de Dios, que nos acerca a Dios. Es la diferencia entre aquel arrepentimiento que menciona Pablo, que es para perdición, o el arrepentimiento que nos acerca a Dios. ¿Hay algo que puedes hacer? Sí, urgentemente, diligentemente, postrarte delante de Dios. Esto es un asunto de vida o muerte, es vital. Se trata espiritualmente de si estás respirando. Y así como en esta vida no podemos pasar más de 2, 3, 4 minutos sin respirar, porque vamos a morir. Si no estás respirando espiritualmente, ya estás muerto. Pero hay esperanza en Cristo. Él dice, yo soy la vid verdadera.
Y una de las razones por las cuales Cristo en su palabra revela lo que no es una rama vitalmente unida a la vid, es para que si te ves allí, tú clames a Él. Todos nosotros hemos sido injertados. No nacimos en ese árbol. Él dice en su palabra que en un momento estábamos lejos de la ciudadanía, de las promesas, sin Cristo, sin esperanza, pero Él nos ha dado vida. Y lo mismo puede ser para ti. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Tú eres la vid verdadera. Tú eres la fuente de toda bendición de parte de nuestro Dios. Gracias por unirnos a ti. Gracias porque de ti fluye todo lo que podemos exhibir. No es humildad el saber que no podemos en nada sin ti. Es un tema de honestidad y de justicia. Por eso nuestras vidas te glorifican, oh Dios, porque reconocen tu grandeza y reconocen nuestra pequeñez. Te ruego por aquellos que están en este lugar, oh Dios, y que se han aferrado a Cristo por sus propios méritos, que ha librado una batalla que es tan diferente a soltarse simplemente en tus brazos. Que hoy lo hagan, Señor. Que hoy vengan a ti y hallarán descanso para sus almas. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús.